Imagina que despiertas un día, abres tu aplicación bancaria y descubres que el dinero que tanto trabajo te costó ahorrar ha desaparecido. No porque te lo hayan robado, sino porque tomaste decisiones financieras guiadas por emociones que nunca aprendiste a controlar. Y lo más duro es que probablemente ni siquiera sabías que estabas cayendo en la misma trampa que destruye a millones de inversionistas cada año. Porque nadie nos enseñó a invertir. Nos enseñaron a trabajar, a sobrevivir, a pagar cuentas, a perseguir seguridad. Pero nunca nos enseñaron cómo piensa realmente una persona que construye riqueza. Entonces comenzamos a invertir desde el miedo. Compramos cuando todos hablan de ganancias. Vendemos cuando aparecen las noticias negativas. Nos dejamos seducir por empresas perfectas. Creemos que invertir es adivinar el futuro. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el mercado empieza a controlar nuestras emociones. Pero aquí comienza algo diferente. Porque toda transformación empieza cuando una persona deja de actuar como la multitud y empieza a pensar con claridad. Este audiolibro no es sobre fórmulas mágicas. No es sobre hacerte rico en una semana. No es sobre apuestas disfrazadas de inversión. Es sobre convertirte en alguien capaz de tomar decisiones inteligentes incluso cuando el mundo financiero entra en caos. A lo largo de este viaje descubrirás por qué la mayoría pierde dinero intentando ganarle al mercado, cómo protegerte emocional y financieramente, qué significa realmente el riesgo, cómo construir un portafolio sólido, y cuál es la mentalidad que separa a los inversionistas disciplinados de quienes viven reaccionando al miedo. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando ganas dinero. Ocurre cuando dejas de pensar como alguien desesperado por dinero y empiezas a pensar como alguien que construye libertad paso a paso. Tal vez hoy todavía tengas dudas. Tal vez sientas miedo de invertir. Tal vez pienses que esto es demasiado complejo para ti. Pero todo inversionista inteligente comenzó exactamente igual. Confundido, emocional e inseguro. La diferencia es que algunos decidieron aprender a pensar diferente. Y ese puede ser tu comienzo. Capítulo 1. Los dos tipos de inversionistas. Toda persona que entra al mundo de las inversiones cree que el desafío más importante es aprender dónde poner el dinero. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué tipo de inversionista eres? Porque muchas personas fracasan no por falta de inteligencia, sino porque intentan invertir de una manera que no encaja con su personalidad. Vivimos rodeados de ruido financiero, videos prometiendo riqueza rápida, personas mostrando ganancias gigantescas, expertos aparentando tener siempre la razón, y redes sociales llenas de supuestos inversionistas que convierten la inversión en espectáculo. Entonces ocurre algo peligroso. La gente comienza a pensar que invertir significa vivir pegado a una pantalla, revisando gráficos todo el día, persiguiendo oportunidades y reaccionando emocionalmente a cada movimiento del mercado. Pero la realidad es muy distinta. Existen diferentes caminos para construir riqueza, y entender eso puede ahorrarte años de errores. Uno de los conceptos más importantes dentro de la inversión inteligente es reconocer que existen dos grandes tipos de inversionistas. El primero es el inversionista defensivo. Y aunque muchos creen que la palabra defensivo significa débil, en realidad suele ser el camino más inteligente para la mayoría de las personas. El inversionista defensivo busca estabilidad. No quiere que el dinero controle su vida. No quiere ansiedad constante. No quiere vivir obsesionado revisando el mercado cada hora. Quiere construir riqueza, pero sin sacrificar su tranquilidad mental. Por eso normalmente elige estrategias simples y sostenibles. Invierte en empresas sólidas. Diversifica. Piensa a largo plazo. Y evita decisiones impulsivas. Entiende algo que pocas personas comprenden al inicio. La riqueza rara vez se construye con movimientos extremos. Se construye con constancia, mientras otros viven persiguiendo la próxima gran oportunidad. El inversionista defensivo construye lentamente una base financiera resistente.
Y aunque puede parecer aburrido, muchas veces termina obteniendo mejores resultados que quienes intentan hacerse ricos rápidamente. ¿Por qué? Porque logra mantenerse en el juego. Y en inversión, sobrevivir es más importante que impresionar. Muchas personas destruyen su patrimonio intentando verse inteligentes. Compran activos que no entienden. Arriesgan demasiado. Persiguen empresas de moda. Y terminan agotados emocionalmente. El inversionista defensivo hace lo contrario. Acepta que no necesita ganarle al mercado todos los días. Solo necesita crecer de forma consistente durante muchos años. Por eso suele utilizar estrategias equilibradas. Una combinación de acciones y bonos, fondos diversificados, rebalanceos periódicos, y un enfoque donde la disciplina importa más que la emoción. Ahora, existe otro tipo de inversionista, el inversionista agresivo o emprendedor. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque escuchan la palabra agresivo y automáticamente piensan en apuestas. Pero invertir agresivamente no significa actuar impulsivamente. No significa meter todo tu dinero en activos volátiles. No significa seguir rumores. No significa convertir la inversión en casino. El verdadero inversionista emprendedor trabaja más profundamente que la mayoría. Investiga empresas. Analiza balances. Lee reportes financieros. Busca oportunidades ignoradas. Y desarrolla paciencia para esperar el momento correcto. Mientras la multitud compra por emoción, él analiza valor. Mientras otros reaccionan al miedo, él estudia probabilidades. Y aquí aparece una de las diferencias más importantes entre ambos inversionistas. El inversionista defensivo acepta retornos razonables a cambio de simplicidad y tranquilidad. El inversionista emprendedor está dispuesto a dedicar más tiempo y energía para intentar obtener mejores oportunidades. Pero ambos pueden tener éxito. El problema aparece cuando alguien intenta actuar como inversionista agresivo, sin tener la preparación emocional ni el conocimiento necesario. Porque muchas personas quieren resultados extraordinarios, sin hacer trabajo extraordinario. Y ahí es donde comienzan las pérdidas. La verdad es que el mercado castiga mucho más la arrogancia que la ignorancia. Una persona humilde puede aprender lentamente y construir riqueza. Pero alguien dominado por el ego suele tomar riesgos innecesarios intentando demostrar que tiene razón. Por eso el verdadero desafío no es solo aprender a invertir. Es aprender a conocerte. Porque la mejor estrategia del mundo no sirve si emocionalmente no puedes mantenerla. Algunas personas no soportan las caídas temporales. Otras sienten ansiedad si no están operando constantemente. Algunas buscan emoción. Otras buscan estabilidad. Y ninguna está mal. El problema aparece cuando tomas decisiones basadas en comparación. Cuando intentas copiar estrategias que funcionan para otros, sin entender si realmente funcionan para ti. La inversión inteligente no se trata de copiar. Se trata de construir un sistema alineado con tu personalidad, tus objetivos y tu capacidad emocional. Porque el dinero también amplifica quién eres. Si eres impulsivo, invertir impulsivamente puede destruirte. Si eres disciplinado, la inversión puede convertirse en una herramienta poderosa para construir libertad. Y aquí aparece una verdad que transforma completamente la forma de ver el dinero. Invertir no es una competencia contra otras personas. Es una batalla contra tus propias emociones, contra la impaciencia, contra el miedo, contra la codicia, contra la necesidad de resultados inmediatos. Por eso los grandes inversionistas suelen parecer tranquilos, porque entienden que el tiempo hace gran parte del trabajo. Y mientras la mayoría vive reaccionando al caos, ellos simplemente siguen su plan. Tal vez hoy todavía no sepas qué tipo de inversionista eres. Y está bien. Porque este viaje no comienza dominando el mercado. Comienza dominándote a ti mismo. Capítulo 2. El verdadero riesgo no es lo que crees. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra riesgo, automáticamente piensa en pérdidas, pantallas rojas,
mercados cayendo, noticias alarmistas, personas entrando en pánico. Y entonces sienten miedo. Un miedo tan fuerte, que muchas veces toman decisiones impulsivas solo para intentar escapar de la incomodidad. Pero aquí existe una verdad que cambia completamente la forma de entender las inversiones. La volatilidad no siempre es el verdadero riesgo. Y comprender eso puede transformar para siempre tu relación con el dinero. Porque una de las razones por las que tantas personas fracasan invirtiendo es que reaccionan emocionalmente a movimientos temporales del mercado. Ven caer una acción y automáticamente piensan, estoy perdiendo dinero. Pero no siempre es así. Imagina que compras una participación en una empresa sólida, una empresa con buenos ingresos, clientes reales, crecimiento estable, buena administración, y un negocio que probablemente seguirá existiendo dentro de 10 años. Ahora imagina que ocurre una crisis. Las noticias generan miedo. El mercado entra en pánico. Y las acciones comienzan a caer. ¿Qué hace la mayoría? Vende. No porque la empresa dejó de ser valiosa, sino porque emocionalmente ya no soportan la incertidumbre. Y aquí aparece uno de los mayores problemas del inversionista promedio. Confundir movimiento con peligro. El mercado se mueve todos los días. Sube, baja, reacciona, exagera. Pero el verdadero valor de una empresa no cambia tan rápido como las emociones de las personas. Sin embargo, muchos inversionistas viven reaccionando a cada movimiento como si fuera una emergencia. Y eso termina destruyendo más dinero que las propias crisis. Porque el verdadero riesgo no es ver fluctuaciones temporales en una pantalla. El verdadero riesgo es comprar algo que no entiendes, invertir por emoción, seguir modas, pagar precios absurdos, o tomar decisiones impulsivas basadas en miedo o euforia. Muchas personas creen que invertir significa evitar cualquier caída. Pero eso es imposible. Incluso las mejores inversiones del mundo atraviesan momentos difíciles. Las grandes empresas también caen temporalmente. Los mercados atraviesan crisis. La economía cambia constantemente. La diferencia está en cómo reaccionas tú. Porque el inversionista emocional interpreta una caída como amenaza inmediata. Mientras el inversionista inteligente se hace preguntas diferentes. ¿La empresa sigue siendo sólida? ¿El problema es temporal o permanente? ¿El mercado está reaccionando exageradamente? ¿Estoy pensando con lógica o con miedo? Y esa diferencia mental cambia absolutamente todo. El problema es que las emociones financieras son extremadamente poderosas. Cuando el mercado sube, muchas personas sienten euforia. Comienzan a creer que invertir es fácil, que siempre ganarán, que encontraron la fórmula secreta. Y entonces aparece algo muy peligroso. La sobreconfianza. Empiezan a arriesgar más. Compran activos que no entienden. Ignoran el riesgo. Y creen que el crecimiento nunca terminará. Pero eventualmente, el mercado cambia. Y cuando llega el miedo, esas mismas personas venden desesperadamente. Aquí aparece una de las tragedias más comunes de la inversión. La mayoría compra caro y vende barato. Compra cuando todo el mundo está emocionado. Y vende cuando todos tienen miedo. Exactamente al revés de lo que debería hacer. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas no toman decisiones financieras solo con lógica. Las toman con emociones. Y el mercado constantemente juega con ellas. Por eso el verdadero enemigo del inversionista no suele ser el mercado. Es su propia mente. La impaciencia. La ansiedad. La necesidad de resultados inmediatos. El miedo a perder. La desesperación por recuperar rápido. Todo eso lleva a decisiones destructivas. Y mientras más emocional sea una persona, más difícil le resulta mantener una estrategia inteligente. Por eso muchos grandes inversionistas parecen aburridos. Porque entienden algo que la mayoría ignora. Invertir no se trata de emoción. Se trata de disciplina. No necesitas reaccionar a todo.
No necesitas adivinar el futuro. No necesitas encontrar la próxima empresa milagrosa. Necesitas aprender a mantener claridad cuando otros pierden el control. Y eso requiere entrenamiento emocional. Porque el mercado constantemente intentará provocarte. A veces con optimismo extremo. A veces con miedo masivo. Y si reaccionas impulsivamente, terminarás convirtiéndote en parte del problema. Aquí es donde aparece otra idea poderosa. Precio y valor no son lo mismo. El precio cambia todos los días. El valor cambia mucho más lentamente. Pero la mayoría vive obsesionada con el precio. Si sube, sienten felicidad. Si baja, sienten terror. Sin detenerse a analizar si el valor real realmente cambió. Imagina una tienda que vende algo valioso con descuento. Normalmente las personas se emocionan. Pero en el mercado financiero ocurre algo extraño. Cuando los precios bajan, la mayoría entra en pánico. Eso sucede porque las emociones interfieren con la lógica. Y aquí es donde los inversionistas disciplinados encuentran oportunidades. Mientras otros venden por miedo. Ellos observan, analizan, piensan a largo plazo. No reaccionan automáticamente. Claro. Eso no significa ignorar riesgos reales. Existen empresas malas, negocios débiles, fraudes, malas administraciones. Y ahí sí puede existir un peligro verdadero. Pero incluso en esos casos, el problema sigue siendo la falta de análisis racional. Porque muchas personas invierten sin entender realmente dónde ponen su dinero. Solo siguen recomendaciones, influencers, titulares, moda financiera. Y eso puede ser extremadamente peligroso. El inversionista inteligente entiende algo fundamental. No todo lo que sube es una buena inversión. Y no todo lo que baja es una mala inversión. Por eso desarrolla paciencia. Aprende a pensar antes de reaccionar. Aprende a tolerar incertidumbre. Aprende a separar emoción de análisis. Y aunque eso parece simple, es una habilidad que muy pocas personas logran dominar, porque vivimos en una cultura obsesionada con la inmediatez, resultados rápidos, ganancias rápidas, éxito rápido. Pero la riqueza sostenible rara vez funciona así. Se construye lentamente, con disciplina, con paciencia y con control emocional. Al final, el verdadero riesgo no siempre está en el mercado. Muchas veces, está en cómo reaccionas tú frente al mercado. Capítulo 3. La diversificación, el escudo del inversionista. Existe una frase silenciosa que ha destruido millones de dólares en el mundo de las inversiones. Una frase que parece inteligente, pero que muchas veces nace del ego. Estoy seguro de que esta empresa nunca caerá. Y aunque suena convincente, la historia financiera demuestra una y otra vez que ninguna empresa está completamente a salvo. Ni las más famosas, ni las más grandes, ni las más admiradas. Por eso uno de los principios más importantes de la inversión inteligente es la diversificación. Y aunque muchas personas la consideran aburrida, en realidad es uno de los mayores actos de inteligencia financiera. Porque diversificar no significa desconfiar del crecimiento. Significa entender que el futuro es incierto. La mayoría de los inversionistas principiantes comete el mismo error. Encuentran una empresa que les gusta. Leen algunas noticias positivas. Ven que el precio sube. Y comienzan a convencerse de que encontraron la oportunidad perfecta. Entonces hacen algo peligroso. Concentran demasiado dinero en una sola inversión. Y al inicio, muchas veces parece funcionar. El problema es que cuando todo va bien, el exceso de confianza comienza a crecer. Y el exceso de confianza es uno de los enemigos más destructivos del inversionista. Porque hace que las personas dejen de pensar racionalmente. Empiezan a creer que tienen control absoluto, que pueden predecir el futuro, que esta vez es diferente. Pero el mercado constantemente le recuerda a las personas una verdad incómoda. Todo puede cambiar más rápido de lo que imaginas.
Empresas gigantes han colapsado. Negocios aparentemente perfectos han desaparecido. Sectores enteros han perdido valor. Y quienes tenían todo su dinero concentrado en un solo lugar, muchas veces tardaron años en recuperarse. O nunca lo hicieron. Aquí es donde aparece la verdadera función de la diversificación. La diversificación no existe para maximizar emoción. Existe para proteger supervivencia. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque muchas personas creen que invertir se trata únicamente de ganar más dinero. Pero los inversionistas inteligentes entienden que primero debes aprender a no destruir tu capital. Porque si pierdes demasiado, el tiempo deja de trabajar a tu favor. Por eso la diversificación funciona como un escudo. Reduce errores. Disminuye impacto emocional. Y evita que una sola mala decisión destruya años de esfuerzo. Imagina que construyes una mesa con una sola pata. Mientras todo esté estable, puede parecer suficiente. Pero basta un movimiento inesperado para que todo colapse. Ahora imagina una mesa sostenida por varias patas. Mucho más estable. Mucho más resistente. Mucho más preparada para soportar presión. Eso mismo ocurre con un portafolio diversificado. No depende completamente de una sola empresa, ni de un solo sector, ni de una sola economía. Y esa estabilidad emocional es mucho más poderosa de lo que parece. Porque cuando una persona pone todo su dinero en una sola inversión, cada caída se vuelve personal. El miedo aumenta, la ansiedad crece, y la toma de decisiones empeora. Pero cuando existe diversificación, las emociones suelen ser más manejables. El inversionista puede pensar con más claridad. Y en inversión, pensar claramente durante momentos difíciles vale muchísimo dinero. Ahora bien, diversificar no significa comprar cualquier cosa sin criterio. Ese también es un error común. Algunas personas creen que tener muchas inversiones automáticamente significa estar protegidos. Pero si todas dependen del mismo tipo de riesgo, la diversificación es una ilusión. La verdadera diversificación implica equilibrio. Diferentes sectores, diferentes tipos de activos, diferentes niveles de riesgo y diferentes fuentes de crecimiento. Por ejemplo, acciones, bonos, fondos indexados, activos internacionales, efectivo, o incluso inversiones más conservadoras dependiendo del perfil de cada persona. La clave no está en tener cientos de inversiones. La clave está en no depender completamente de una sola historia. Porque nadie sabe exactamente qué ocurrirá en el futuro. Y aceptar eso requiere humildad. Pero el ego odia la humildad. El ego quiere sentirse especial. Quiere encontrar la inversión secreta. Quiere demostrar superioridad. Quiere tener razón. Y muchas veces, esa necesidad emocional lleva a decisiones peligrosas. Por eso algunos inversionistas terminan apostando demasiado dinero en empresas populares. Se enamoran de una narrativa, de un fundador, de una tendencia, y dejan de analizar objetivamente. Pero enamorarte de una inversión puede ser extremadamente peligroso. Porque cuando una persona se enamora emocionalmente de un activo, deja de ver los riesgos con claridad. Y ahí es donde comienzan las pérdidas más grandes. Los inversionistas disciplinados hacen algo diferente. Aceptan que pueden equivocarse. Y precisamente por eso, se protegen. No necesitan tener razón todo el tiempo. Solo necesitan evitar errores que destruyan permanentemente su patrimonio. Aquí aparece otra idea poderosa. La diversificación no elimina el riesgo, pero sí reduce el impacto de estar equivocado. Y eso es fundamental. Porque incluso los mejores inversionistas del mundo cometen errores. La diferencia es que ellos construyen sistemas preparados para sobrevivir esos errores, mientras otros arriesgan demasiado intentando ganar rápido. Ellos piensan en permanencia, piensan en décadas, no en semanas, porque entienden que la riqueza sostenible no depende de un golpe de suerte,
Depende de sobrevivir suficientes años para permitir que el tiempo haga su trabajo. Y el tiempo es uno de los mayores aliados del inversionista disciplinado. Pero solo funciona para quienes logran permanecer en el juego. Por eso la diversificación no es señal de debilidad. Es señal de madurez financiera. Es aceptar que el mundo cambia, que los mercados son impredecibles, y que proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. Al final, muchas personas pierden dinero intentando demostrar que son más inteligentes que el mercado, mientras los inversionistas verdaderamente inteligentes hacen algo mucho más simple. Se preparan para no ser destruidos cuando inevitablemente llega la incertidumbre. Y antes de continuar con el siguiente capítulo, quiero recordarte algo importante. La educación financiera no se trata de impresionar a otros. Se trata de vivir con más tranquilidad, más claridad y menos estrés económico. Así que si este audiolibro ya te está ayudando a entender mejor cómo funciona el dinero y las inversiones, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal. Porque cada nuevo audiolibro está diseñado para ayudarte a pensar diferente sobre tus finanzas y construir una relación más inteligente con el dinero. Y si sientes que todavía necesitas organizar tus finanzas desde cero, especialmente si tienes más de 40 años o quieres empezar tarde pero correctamente, te voy a dejar en la descripción la guía Finanzas Claras después de los 40. Es una guía pensada para principiantes, para personas que quieren dejar el caos financiero, entender cómo administrar su dinero, y empezar a construir estabilidad paso a paso sin complicaciones. A veces el verdadero cambio financiero no comienza ganando más, sino aprendiendo a ordenar lo que ya tienes. Ahora sí, continuemos. Capítulo 4. El peligro de las empresas perfectas. Existe una escena que se repite constantemente en el mundo financiero. Una empresa comienza a crecer rápidamente. Las noticias hablan de ella todos los días. Los expertos la recomiendan. Las redes sociales explotan de entusiasmo. Y poco a poco, las personas comienzan a creer que encontraron algo imposible de detener. Entonces aparece una frase peligrosa. Esta empresa siempre va a subir. Y justamente ahí comienza el verdadero riesgo. Porque una de las trampas más grandes de la inversión moderna es confundir una gran empresa con una gran inversión. Y aunque parecen lo mismo, no lo son. De hecho, muchas veces las empresas más admiradas terminan siendo inversiones decepcionantes. No porque sean malos negocios, sino porque las expectativas se vuelven exageradamente altas. Aquí es donde aparece el peligro de las llamadas empresas perfectas. Empresas populares. Empresas innovadoras. Empresas que dominan titulares. Y que hacen sentir a las personas que si no invierten ahí, se están perdiendo el futuro. Entonces ocurre algo psicológico muy poderoso. La gente deja de analizar racionalmente y empieza a comprar emocionalmente. Ya no importa cuánto vale realmente la empresa. Ya no importa cuánto gana. Ya no importa si el precio tiene sentido. Lo único que importa es el miedo a quedarse fuera. Y ese miedo ha destruido enormes cantidades de dinero a lo largo de la historia. Porque cuando demasiadas personas creen que algo es perfecto, normalmente terminan pagando demasiado caro. Y pagar demasiado puede convertir incluso una gran empresa en una mala inversión. Imagina que encuentras una casa hermosa, excelente ubicación, gran diseño, muy deseada. Pero alguien decide venderla por 10 veces más de su valor real. ¿Sigue siendo una buena compra? Probablemente no. Lo mismo ocurre en las inversiones. Una empresa puede ser extraordinaria, pero si el precio es absurdo, el riesgo aumenta enormemente. Sin embargo, durante los periodos de euforia, muchas personas dejan de pensar en eso. Solo ven crecimiento. Y mientras el precio sigue subiendo, se convencen de que todo está bien. Aquí aparece otro fenómeno peligroso: la ilusión de invencibilidad. Cuando una empresa sube constantemente,
Las personas comienzan a creer que nunca caerá. Y cuanto más sube, más emocional se vuelve la multitud. Los inversionistas empiezan a justificar cualquier precio. Ignoran señales de advertencia. Descartan riesgos. Y atacan a cualquiera que cuestione la narrativa. Porque emocionalmente ya no están defendiendo una inversión. Están defendiendo una creencia. Pero el mercado tiene una forma brutal de destruir excesos de confianza. Y tarde o temprano, las expectativas chocan con la realidad. A veces basta una desaceleración, un reporte ligeramente más débil, una crisis económica, un cambio tecnológico, o simplemente una reducción en el entusiasmo. Entonces algo cambia. La empresa sigue siendo buena, pero ya no parece perfecta. Y cuando eso ocurre, las caídas pueden ser violentas. Porque el problema nunca fue únicamente la empresa. El problema fueron las expectativas exageradas. Muchas personas creen que las grandes pérdidas ocurren solamente en empresas malas. Pero históricamente, algunas de las mayores decepciones financieras ocurrieron en compañías extremadamente populares. Empresas que parecían imparables. Empresas que dominaban industrias enteras. Empresas que hacían sentir a los inversionistas que estaban entrando en una nueva era donde las reglas antiguas ya no aplicaban. Y justamente esa frase ha aparecido antes de muchas burbujas financieras. Porque cuando las personas creen que las reglas dejaron de existir, normalmente el riesgo se vuelve invisible. Aquí es donde el inversionista inteligente piensa diferente. No se deja seducir únicamente por popularidad. Entiende que incluso una empresa extraordinaria puede convertirse en una inversión peligrosa si el precio es irracional. Por eso analiza valor, no solo emoción. Y eso requiere paciencia. Porque muchas veces las mejores decisiones financieras no son comprar lo que todos aman, sino evitar pagar precios absurdos por activos sobrevalorados. El problema es que psicológicamente eso es difícil. A los seres humanos nos cuesta sentirnos diferentes de la multitud. Cuando todos están emocionados, queremos participar. Cuando todos ganan dinero rápidamente, sentimos ansiedad por no entrar. Y ahí aparece otro enemigo silencioso: la comparación. Las redes sociales empeoran muchísimo esto. Personas mostrando ganancias, capturas de pantalla, historias de riqueza rápida, y narrativas donde parece que cualquiera puede hacerse rico fácilmente. Entonces muchos inversionistas comienzan a perseguir rendimiento desesperadamente. Y mientras más desesperación existe, más vulnerables se vuelven a las burbujas. Porque dejan de invertir racionalmente y comienzan a actuar impulsivamente. Pero la inversión inteligente rara vez nace de la desesperación. Nace de la claridad. De entender que no necesitas perseguir cada oportunidad. No necesitas comprar lo que está de moda. Y no necesitas convertir cada inversión en una apuesta emocional. Aquí aparece una idea muy poderosa. A veces la mejor inversión es la que decides no comprar. Porque proteger capital también es una forma de ganar dinero. Muchos inversionistas exitosos pasaron años esperando pacientemente oportunidades razonables, mientras otros perseguían tendencias peligrosas. Y aunque eso parece aburrido, la paciencia suele generar mejores resultados que la euforia. Porque la euforia distorsiona la percepción. Hace que las personas crean que el crecimiento continuará eternamente. Pero ningún ciclo dura para siempre. Los mercados cambian. Las industrias evolucionan. La innovación se mueve rápido. Y las empresas también enfrentan errores, competencia y dificultades. Por eso el inversionista inteligente nunca asume perfección absoluta. Puede admirar una empresa. Puede reconocer calidad. Puede incluso invertir en ella. Pero siempre mantiene pensamiento crítico. Siempre considera riesgo. Siempre analiza precio. Siempre acepta la posibilidad de estar equivocado. Y esa humildad financiera puede salvar muchísimo dinero. Porque el mercado constantemente castiga a quienes creen que algo nunca puede caer. Al final,
El verdadero peligro no está solo en las malas empresas. Muchas veces, el peligro aparece cuando las personas convierten una empresa popular en una fantasía emocional, y olvidan que incluso las mejores historias también pueden volverse demasiado caras. Capítulo 5. El mercado y las emociones humanas. Existe algo que mueve al mercado mucho más de lo que la mayoría imagina. No son solamente las empresas. No son únicamente los números. No son solo las tasas de interés o la economía. Son las emociones humanas. Miedo, codicia, esperanza, pánico, euforia. El mercado financiero es, en gran parte, un reflejo de la psicología colectiva. Y comprender eso puede cambiar completamente tu forma de invertir. Porque muchas personas creen que el mercado siempre actúa racionalmente. Pero la historia demuestra exactamente lo contrario. Los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Y cuando el dinero entra en juego, las emociones se intensifican todavía más. Por eso los mercados suelen exagerar. Exageran el optimismo. Exageran el miedo. Exageran las expectativas. Y exageran las reacciones. Imagina una multitud corriendo desesperadamente en una dirección. Aunque no entiendas completamente qué ocurre, tu cerebro automáticamente siente la necesidad de seguirlos. Eso es supervivencia psicológica. Y exactamente lo mismo sucede en los mercados financieros. Cuando todos compran, muchas personas sienten que también deben comprar. Cuando todos venden, el miedo se vuelve contagioso. Y ahí aparece uno de los fenómenos más peligrosos de las inversiones. El comportamiento de masas. Porque la multitud rara vez piensa profundamente. La multitud reacciona. Y cuando las emociones dominan, la lógica desaparece. Por eso durante mercados alcistas muchas personas comienzan a sentirse invencibles. Todo parece fácil. Las inversiones suben rápidamente. Las ganancias generan emoción. Y poco a poco, la prudencia empieza a desaparecer. Las personas comienzan a asumir riesgos que normalmente jamás aceptarían. Piden préstamos para invertir. Concentran demasiado dinero. Persiguen activos absurdamente caros. Y creen que el crecimiento continuará eternamente. Aquí es donde nace la euforia financiera. Y la euforia es peligrosa porque hace que las personas confundan suerte con habilidad. Cuando alguien gana dinero fácilmente durante un mercado alcista, puede comenzar a creer que es un genio financiero, pero muchas veces solo está siendo arrastrado por una ola emocional colectiva. El problema aparece cuando esa ola cambia de dirección, porque eventualmente, el mercado deja de subir. Y cuando las primeras caídas aparecen, las emociones cambian rápidamente. La confianza se convierte en ansiedad. La ansiedad se transforma en miedo, y el miedo puede convertirse en pánico. Entonces ocurre algo brutal. Las mismas personas que antes compraban desesperadamente, ahora venden desesperadamente. Y eso crea uno de los ciclos más destructivos del mercado. La gente compra caro porque siente euforia, y vende barato porque siente miedo. Exactamente al revés de lo que debería hacer. Pero emocionalmente, hacer lo correcto suele sentirse incómodo. Porque cuando todo cae, comprar parece aterrador. Y cuando todo sube, parece imposible quedarse fuera. Por eso invertir inteligentemente requiere aprender a pensar diferente de la multitud. No significa ignorar completamente al mercado. Significa no dejar que el mercado controle tus emociones. Porque la mayoría de las personas no pierde dinero por falta de información. Pierde dinero por falta de control emocional. Aquí aparece algo muy importante. Las noticias financieras también alimentan emociones constantemente. Titulares alarmistas. Predicciones extremas. Expertos anunciando crisis. O promesas exageradas de riqueza rápida. Todo eso mantiene a las personas emocionalmente activadas. ¿Por qué? Porque el miedo y la emoción generan atención. Y la atención mueve dinero. Por eso muchos inversionistas viven agotados mentalmente.
Revisan precios todo el día, consumen noticias constantemente y reaccionan emocionalmente a cada movimiento del mercado. Pero los inversionistas más disciplinados entienden algo diferente. No necesitan reaccionar a todo, porque saben que la mayoría del ruido financiero es temporal. Y aquí aparece otra verdad poderosa. El mercado muchas veces actúa como una prueba emocional. Prueba tu paciencia. Prueba tu disciplina. Prueba tu capacidad para mantener claridad durante momentos difíciles. Porque es fácil sentirse tranquilo cuando todo sube. El verdadero desafío aparece durante el caos. Ahí es donde se revela la verdadera mentalidad del inversionista. Algunas personas venden impulsivamente. Otras se paralizan. Otras buscan recuperar pérdidas rápidamente tomando aún más riesgos. Pero los inversionistas inteligentes hacen algo distinto. Respiran, analizan y recuerdan que las emociones extremas suelen generar decisiones extremas. Por eso desarrollan sistemas. No dependen únicamente de impulsos. No invierten según estados emocionales. Y no cambian completamente de estrategia cada vez que el mercado entra en pánico. Entienden que la estabilidad emocional vale muchísimo dinero. Porque una sola decisión impulsiva puede destruir años de crecimiento financiero. Aquí es donde aparece una idea profundamente importante. El mercado no solo revela cómo manejas el dinero, revela cómo manejas la incertidumbre. Y pocas cosas incomodan más al ser humano que la incertidumbre. Queremos garantías. Queremos certeza. Queremos sentir control. Pero invertir significa aceptar que no puedes controlar todo. No puedes predecir exactamente qué hará el mercado mañana. No puedes evitar completamente las caídas. No puedes eliminar todos los riesgos. Y aceptar eso requiere madurez emocional. Por eso muchos inversionistas fracasan intentando controlar lo incontrolable. Persiguen predicciones perfectas. Intentan anticipar cada movimiento. Y viven agotados emocionalmente tratando de ganarle constantemente al mercado. Mientras tanto, los inversionistas más disciplinados enfocan su energía en algo mucho más importante: controlarse a sí mismos. Porque entienden que la verdadera ventaja no siempre está en tener más información. Muchas veces, la verdadera ventaja está en reaccionar mejor emocionalmente que la mayoría. Y eso cambia completamente el juego. Porque cuando otros entran en pánico, ellos mantienen calma. Cuando otros persiguen euforia, ellos mantienen disciplina. Cuando otros reaccionan impulsivamente, ellos piensan a largo plazo. Y aunque eso parece simple, muy pocas personas logran hacerlo consistentemente. Porque el mercado constantemente intentará seducirte emocionalmente. Te hará sentir miedo, urgencia. Te hará sentir que debes actuar inmediatamente. Pero muchas veces, las mejores decisiones financieras nacen de la paciencia, no de la desesperación. Al final, invertir no es solo entender números, es entender la naturaleza humana. Y quien aprende a dominar sus emociones, muchas veces ya tiene una ventaja enorme sobre la mayoría del mercado. Capítulo 6: Cómo construir un portafolio inteligente. Muchas personas creen que invertir consiste simplemente en comprar acciones. Pero construir un portafolio inteligente va mucho más allá de eso. Porque un portafolio no es solo una colección de inversiones. Es un sistema diseñado para protegerte, hacer crecer tu dinero y ayudarte a sobrevivir emocionalmente durante la incertidumbre. Y esa última parte, muy pocas personas la entienden. Porque el verdadero problema no suele ser encontrar inversiones. El verdadero problema es construir una estructura que puedas mantener incluso cuando el mercado entra en caos. Muchos inversionistas comienzan motivados. Ven videos, leen libros, escuchan historias de riqueza y sienten entusiasmo. Pero cuando aparecen las primeras caídas, todo cambia. Empiezan las dudas, la ansiedad, la necesidad de vender, el miedo a haber cometido un error. Y ahí es donde un portafolio mal construido se convierte en una bomba emocional.
Por eso un portafolio inteligente no se construye pensando únicamente en ganancias. Se construye pensando en estabilidad. Porque una estrategia que emocionalmente no puedes soportar, eventualmente terminarás abandonándola. Aquí aparece una de las ideas más importantes de la inversión inteligente. No existe un portafolio perfecto para todos. Cada persona tiene diferentes objetivos, diferente tolerancia al riesgo, diferente edad, diferente situación financiera y diferente capacidad emocional. Por eso copiar portafolios ajenos puede ser muy peligroso. Una estrategia puede funcionar perfectamente para alguien y destruir emocionalmente a otra persona. Entonces, ¿qué hace realmente inteligente a un portafolio? Primero, la diversificación. Ya hablamos anteriormente sobre esto, pero aquí toma todavía más importancia. Un portafolio inteligente distribuye el riesgo. No depende completamente de una sola empresa, ni de un solo sector, ni de un solo tipo de activo, porque el futuro es incierto, y aceptar incertidumbre es parte fundamental de la inversión madura. Muchas personas intentan construir riqueza apostándolo todo a una sola idea, pero los inversionistas disciplinados entienden que proteger capital es igual de importante que hacerlo crecer. Por eso suelen combinar diferentes tipos de inversiones. Acciones para crecimiento, bonos para estabilidad, fondos indexados para diversificación, efectivo para oportunidades y tranquilidad. Cada pieza cumple una función distinta, y eso crea equilibrio. Imagina un barco en medio del océano. Si todo el peso está concentrado en un solo lado, el barco puede volcar fácilmente. Pero cuando existe balance, el barco resiste mejor las tormentas. Exactamente eso hace un portafolio inteligente. No elimina completamente el riesgo, pero ayuda a soportar mejor la volatilidad emocional y financiera. Ahora, existe otro concepto extremadamente importante: la asignación de activos. Esto significa decidir cuánto dinero irá a cada tipo de inversión. Y aunque muchas personas se obsesionan intentando elegir la mejor acción, la realidad es que la distribución del portafolio suele tener mucho más impacto a largo plazo. Por ejemplo, una persona joven puede asumir más exposición a acciones, porque tiene más tiempo para recuperarse de caídas, mientras que alguien cercano al retiro quizás necesite más estabilidad y menor volatilidad. Por eso un portafolio inteligente también evoluciona con la vida. No permanece estático para siempre. Y aquí aparece otro hábito poderoso: el rebalanceo. Cuando ciertos activos suben demasiado, comienzan a ocupar más espacio dentro del portafolio. Entonces el inversionista disciplinado ajusta nuevamente el equilibrio. Vende una parte de lo que creció demasiado y fortalece las áreas que quedaron más pequeñas. ¿Te das cuenta de lo interesante? El rebalanceo obliga emocionalmente a hacer algo que la mayoría odia: vender parcialmente cuando existe euforia, y comprar cuando ciertas áreas atraviesan momentos difíciles. Eso ayuda a evitar excesos emocionales, porque sin disciplina, muchas personas terminan persiguiendo únicamente lo que recientemente subió más, y eso puede aumentar muchísimo el riesgo. Ahora bien, también es importante entender algo: un portafolio inteligente no necesita ser complicado. De hecho, muchas veces la simplicidad supera a la complejidad. Algunas personas construyen estrategias tan difíciles que terminan agotadas emocionalmente intentando administrarlas. Revisan precios constantemente, cambian inversiones cada semana, persiguen noticias y viven en estrés financiero permanente. Pero los inversionistas más disciplinados suelen hacer menos movimientos, porque entienden el poder del largo plazo. Y eso es algo que nuestra cultura moderna ha olvidado. Vivimos obsesionados con resultados inmediatos. Queremos crecimiento rápido, ganancias rápidas, cambios rápidos. Pero las inversiones inteligentes funcionan diferente. La riqueza sostenible normalmente se construye lentamente, con tiempo, con paciencia
y con consistencia. Por eso uno de los mayores errores es cambiar constantemente de estrategia. Muchas personas comienzan un plan, pero lo abandonan apenas el mercado cambia. Saltan de inversión en inversión, persiguen modas, y terminan destruyendo la estabilidad de su propio sistema. Aquí aparece una verdad muy importante. La mejor estrategia no es la más emocionante. Es la que puedes mantener durante décadas. Porque el tiempo es uno de los activos más poderosos en las inversiones. Pero solo beneficia a quienes logran permanecer invertidos el tiempo suficiente. Y para lograrlo, necesitas estabilidad emocional. Por eso construir un portafolio inteligente también implica conocerte. ¿Te asustan mucho las caídas? ¿Necesitas estabilidad? ¿Toleras volatilidad? ¿Buscas crecimiento agresivo? ¿Quieres tranquilidad? Las respuestas cambian completamente la estructura adecuada para cada persona. Porque invertir no se trata de impresionar a otros. Se trata de construir una vida financiera sostenible para ti. Y aquí aparece algo profundamente importante. Un portafolio inteligente no solo protege dinero, protege paz mental. Porque cuando una persona tiene claridad sobre su estrategia, deja de reaccionar impulsivamente a cada noticia. Ya no vive desesperada. Ya no siente necesidad constante de perseguir oportunidades. Ya no necesita adivinar el futuro todos los días. Simplemente sigue un sistema racional. Y aunque eso parece aburrido, muchas veces esa aburrida disciplina termina generando resultados extraordinarios. Porque mientras la mayoría vive reaccionando emocionalmente, el inversionista disciplinado permite que el tiempo haga su trabajo. Al final, un portafolio inteligente no se construye para ganar rápidamente. Se construye para sobrevivir, crecer y darte libertad financiera durante muchos años. Capítulo 7. La verdadera mentalidad del inversionista exitoso. La mayoría de las personas cree que los grandes inversionistas tienen algo especial. Información secreta, inteligencia superior, acceso privilegiado, o una capacidad casi mágica para predecir el mercado. Pero después de estudiar durante años cómo piensan realmente quienes construyen riqueza, aparece una conclusión muy distinta. La verdadera diferencia rara vez está en el conocimiento técnico. Está en la mentalidad. Porque invertir no es solamente una actividad financiera. Es una prueba emocional constante. Y muchas personas pierden dinero no porque les falte información, sino porque sus emociones terminan controlando sus decisiones. Por eso la verdadera mentalidad del inversionista exitoso comienza con algo muy simple, pero extremadamente difícil. Paciencia. Vivimos en una cultura obsesionada con la velocidad. Queremos resultados rápidos, dinero rápido, cambios inmediatos. Las redes sociales muestran riqueza instantánea, ganancias explosivas, historias donde parece que cualquiera puede multiplicar dinero en días. Entonces muchas personas comienzan a invertir desde la desesperación. No quieren construir riqueza lentamente. Quieren escapar rápidamente de su situación actual. Y ahí aparece uno de los errores más destructivos. Porque la desesperación suele producir malas decisiones financieras. Hace que las personas asuman riesgos absurdos, persigan modas, inviertan impulsivamente, o entren tarde a movimientos dominados por euforia. Pero el inversionista exitoso piensa diferente. Entiende que la riqueza real normalmente se construye durante años, no durante una semana. Y eso cambia completamente su comportamiento. Mientras otros reaccionan impulsivamente, él desarrolla calma, porque comprende algo muy importante. El mercado recompensa más la disciplina que la emoción. Y la disciplina muchas veces se ve aburrida. Consiste en seguir un plan, mantener estrategia, invertir constantemente, controlar impulsos, y evitar decisiones emocionales. Nada de eso parece emocionante. Pero justamente ahí está la ventaja. Porque la mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades.
Fracasa porque no logra sostener comportamientos inteligentes durante suficiente tiempo. Aquí aparece otro rasgo fundamental: humildad. Los inversionistas emocionalmente peligrosos suelen creer que siempre tienen razón. Piensan que pueden predecir todo, que entienden perfectamente el mercado, y que nunca cometerán errores graves. Pero el mercado constantemente destruye exceso de confianza. Por eso los inversionistas más inteligentes aceptan algo incómodo. Pueden equivocarse. Y precisamente por eso construyen sistemas de protección. Diversifican. Controlan riesgos. Evitan apostar demasiado. Y no convierten una inversión en una obsesión emocional. La humildad financiera protege muchísimo dinero. Porque permite aprender, adaptarse y reconocer errores antes de que se conviertan en desastres. Ahora bien, también existe otra diferencia importante. La mayoría de las personas invierte pensando únicamente en dinero. El inversionista exitoso piensa en libertad. Y eso cambia completamente sus prioridades. Porque cuando alguien invierte solo por codicia, normalmente nunca siente suficiente. Siempre quiere más. Más rápido. Más grande, más agresivo. Pero cuando una persona invierte pensando en tranquilidad, las decisiones suelen volverse mucho más racionales. Ya no necesita impresionar a otros. Ya no necesita demostrar éxito constantemente. Ya no necesita perseguir cada oportunidad. Simplemente construye estabilidad. Y aquí aparece una verdad muy poderosa. El dinero amplifica tu psicología. Si eres impulsivo, tener más dinero puede volverte más impulsivo. Si eres disciplinado, las inversiones pueden acelerar tu crecimiento financiero. Por eso trabajar la mentalidad es tan importante como aprender sobre mercados. Porque eventualmente, tu comportamiento pesa más que tu inteligencia. Muchas personas muy inteligentes fracasan financieramente porque emocionalmente no logran controlarse, mientras otras, con conocimientos mucho más simples, construyen riqueza gracias a su consistencia. Aquí aparece otro elemento clave: el largo plazo. Los inversionistas exitosos entienden algo que el mundo moderno ha olvidado. Las cosas verdaderamente valiosas toman tiempo. Un árbol tarda años en crecer. Una empresa sólida tarda años en expandirse. Y la riqueza sostenible también requiere tiempo. Pero emocionalmente, muchas personas no soportan esperar. Quieren resultados inmediatos. Entonces cambian constantemente de estrategia. Hoy compran una cosa. Mañana venden. Después persiguen otra moda. Y terminan agotados emocionalmente. El inversionista exitoso hace menos movimientos. Porque entiende que el tiempo es uno de los mayores aliados del dinero. Y mientras otros viven reaccionando al caos, él permite que la paciencia trabaje a su favor. Eso no significa ser pasivo o ingenuo. Significa evitar actuar desde ansiedad constante. Aquí es donde aparece una diferencia profunda entre especular e invertir. El especulador busca emoción. El inversionista busca construcción. El especulador necesita acción constante. El inversionista necesita claridad. El especulador vive persiguiendo ganancias rápidas. El inversionista construye riqueza lentamente. Y aunque muchas veces el mundo glorifica la velocidad, históricamente la paciencia ha construido más fortunas sostenibles que la impulsividad. Ahora, existe otro aspecto muy importante de la mentalidad financiera: la capacidad de soportar incertidumbre. Porque invertir implica aceptar que no puedes controlar todo. No puedes saber exactamente qué hará el mercado mañana. No puedes evitar todas las crisis. No puedes eliminar completamente el riesgo. Y muchas personas sufren precisamente porque intentan encontrar certeza absoluta. Pero la certeza absoluta no existe. Lo que sí existe es preparación. Por eso los inversionistas disciplinados no intentan controlar el futuro. Intentan prepararse emocional y financieramente para diferentes escenarios. Y eso les permite mantener más calma cuando llegan momentos difíciles. Porque mientras otros entran en pánico,
Ellos ya aceptaron que la incertidumbre forma parte natural del camino. Aquí aparece una de las mayores ventajas psicológicas del inversionista exitoso. No necesita tener razón todos los días para construir riqueza. Solo necesita evitar errores destructivos y mantenerse suficiente tiempo en el juego. Y eso libera muchísima presión emocional, porque deja de perseguir perfección. Simplemente sigue construyendo, paso a paso, año tras año, con paciencia, con disciplina y con visión de largo plazo. Al final, la verdadera mentalidad del inversionista exitoso no consiste en predecir el mercado. Consiste en desarrollar la calma, la disciplina y la claridad necesarias para no destruir tu futuro financiero con decisiones emocionales temporales. Epílogo. Después de todo lo que has escuchado en este audiolibro, tal vez hayas comenzado a mirar el dinero de una manera diferente. Y eso ya es una transformación importante. Porque la mayoría de las personas pasa toda su vida creyendo que invertir consiste en encontrar oportunidades perfectas, cuando en realidad muchas veces se trata de aprender a no destruirse emocionalmente en el proceso. El mercado seguirá cambiando. Habrá momentos de euforia. Habrá crisis. Habrá noticias alarmistas. Habrá personas prometiendo riqueza rápida. Y también aparecerán nuevos miedos disfrazados de urgencia financiera. Nada de eso desaparecerá. Pero ahora sabes algo que muchísimas personas nunca llegan a comprender. La inversión inteligente no se basa en adivinar el futuro. Se basa en construir una mentalidad capaz de sobrevivir al futuro. Porque el verdadero poder del inversionista disciplinado no está únicamente en cuánto gana. Está en cómo piensa. Piensa a largo plazo. Piensa con paciencia. Piensa con claridad incluso cuando otros reaccionan emocionalmente. Y aunque eso parece simple, es una habilidad extremadamente valiosa en un mundo dominado por la impulsividad. Tal vez antes creías que invertir era solo para expertos, para personas con mucho dinero, o para quienes entienden gráficos complejos. Pero la realidad es mucho más humana. Invertir también es aprender a conocerte, conocer tus emociones, tu relación con el miedo, tu capacidad de esperar, tu necesidad de control, y tu forma de reaccionar frente a la incertidumbre. Porque muchas veces, el dinero no destruye personas. Simplemente amplifica lo que ya existe dentro de ellas. Por eso este camino no termina aprendiendo sobre acciones, bonos o portafolios. El verdadero viaje comienza cuando desarrollas disciplina emocional. Cuando dejas de perseguir riqueza rápida. Cuando dejas de comparar tu camino con el de otros. Cuando entiendes que construir estabilidad financiera puede ser más poderoso que aparentar éxito. Y quizá esa es una de las mayores lecciones de todas. La riqueza sostenible rara vez se ve espectacular al inicio. Normalmente se construye silenciosamente, con hábitos, con paciencia, con decisiones pequeñas repetidas durante años. Mientras el mundo busca velocidad, los inversionistas inteligentes construyen permanencia, porque entienden algo profundamente importante. No necesitas ganarle al mercado todos los días para transformar tu vida financiera. Solo necesitas evitar los errores emocionales que destruyen a la mayoría. Y eso cambia completamente el juego. A partir de hoy, cada vez que escuches noticias alarmistas, cada vez que veas personas persiguiendo riqueza rápida, o cada vez que sientas miedo dentro del mercado, recuerda esto. La calma también es una ventaja financiera. Porque mientras muchos reaccionan impulsivamente, los inversionistas disciplinados simplemente continúan construyendo, paso a paso, año tras año, con claridad, con paciencia, y con una visión mucho más grande que las emociones momentáneas del mercado. Tal vez todavía no tengas todas las respuestas. Y está bien. Nadie comienza siendo experto. Pero si desarrollas disciplina, pensamiento crítico y control emocional, ya estarás mucho más preparado que la mayoría de las personas que invierten únicamente guiadas por miedo o euforia. Porque al final, la verdadera riqueza no pertenece necesariamente al más inteligente.
Muchas veces, termina perteneciendo a quien logra mantenerse firme mientras todos los demás pierden el control. Y si este audiolibro te ayudó a entender que invertir no se trata de suerte, sino de disciplina, paciencia y control emocional, entonces apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Porque aquí no buscamos venderte fantasías de riqueza rápida. Buscamos ayudarte a construir una mentalidad financiera más inteligente, más estable y más consciente. Además, cada semana encontrarás nuevos audiolibros sobre inversiones, libertad financiera, psicología del dinero, hábitos de riqueza y estrategias para construir tranquilidad económica a largo plazo. Y recuerda, a veces el cambio financiero más importante no ocurre cuando ganas más dinero, sino cuando empiezas a tomar mejores decisiones con el dinero que ya tienes. Gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo audiolibro. Y si este audiolibro despertó tu forma de pensar sobre el dinero, te recomiendo escuchar ahora la estrategia de inversión correcta según tu etapa de vida. Porque en ese audiolibro descubrirás cómo adaptar tus inversiones según el momento de vida en el que te encuentres, cómo tomar decisiones financieras más inteligentes, qué estrategias pueden ayudarte a crecer con mayor seguridad, y cómo construir un camino financiero alineado con tus objetivos personales. Haz clic en el siguiente video, y continuemos construyendo una mentalidad financiera mucho más inteligente.